Este capítulo es sumamente importante porque presenta estadísticos básicos que describen las características fundamentales de un conjunto de datos. En el panorama general del capítulo anterior, señalamos que al describir, explorar y comparar conjuntos de datos, las siguientes características suelen ser de suma importancia. 1. El centro. 2. La variación. 3. La distribución. 4. Los valores extremos. Y 5. Las características de los datos que cambian con el tiempo. Pensamiento crítico e interpretación, más allá de las fórmulas. La tecnología nos permite disfrutar del siguiente principio del uso de la estadística moderna. No es tan importante memorizar fórmulas o realizar cálculos aritméticos complejos a mano. En cambio, nos podemos concentrar en obtener resultados con algún tipo de tecnología, ya sea con calculadoras o programas de cómputo. Esto para luego dar un sentido práctico a los resultados a través del pensamiento crítico. Ten esto en mente mientras estudias el presente capítulo. Por ejemplo, cuando estudies la desviación estándar, trata de observar cómo funciona la fórmula como medida de variación, luego aprende a calcular valores de desviación estándar, pero realmente haz un esfuerzo por comprender e interpretar los valores de la desviación estándar. Este capítulo incluye algunos pasos detallados de procedimientos relevantes, pero no es necesario dominar esos pasos en todos los casos. Sin embargo, te recomiendo que realices algunos cálculos manuales antes de utilizar una calculadora o una computadora, ya que esto mejorará tu comprensión y así podrás apreciar mejor los resultados obtenidos a partir de la tecnología. Los métodos de este capítulo y del anterior se conocen como métodos estadísticos descriptivos, ya que su objetivo es resumir o describir las características importantes de un conjunto de datos. Más adelante en este video o en los videos anteriores emplearás métodos de estadística inferencial cuando utilicemos datos muestrales para hacer inferencias o generalizaciones acerca de una población. Con la estadística inferencial haremos una inferencia más allá de los datos conocidos. La estadística descriptiva y la estadística inferencial son dos divisiones generales de esta materia y el presente capítulo, junto con el anterior, se ocupa de principios fundamentales de la estadística descriptiva. Cuando describimos, exploramos y comparamos conjuntos de datos, las siguientes características suelen ser sumamente importantes: centro, variación, distribución, valores extremos y cambios a través del tiempo. Recuerde las siglas CVDVT. Cuidado con los virus que destruyen el valioso trabajo. Estos sirven para no olvidar esas características. En esta sección nos enfocamos en las características del centro. Buscamos obtener de alguna manera un conjunto que represente el valor central de un conjunto de datos. Los conceptos de media y mediana deben quedar completamente claros. En específico, habrá que conocer muy bien los métodos para el cálculo de los valores de la media y la mediana. Asimismo, es importante saber que el valor de la media se puede ver muy afectado por la presencia de un valor extremo, aunque la mediana no es tan sensible a esto. Un valor extremo es un valor que está muy alejado de la gran mayoría de los datos. La primera parte de esta sección incluye conceptos básicos que deben comprenderse muy bien antes de pasar a la parte número 2. Parte 1. Conceptos básicos de las medidas de tendencia central. Una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o a la mitad de un conjunto de datos. Hay muchas formas distintas de determinar el centro, por lo que tenemos diferentes definiciones de las medidas de tendencia central, que incluyen la media, la mediana, la moda y la mitad de la razón. Comenzaremos con la media.
media. La media, por lo general, es la media numérica más importante que se utiliza para describir datos. Comúnmente se le conoce como promedio. La media aritmética de un conjunto de valores es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los valores y dividir el total entre el número de valores. Esta medida de tendencia central se utilizará con frecuencia a lo largo de los siguientes capítulos y nos referiremos a ella simplemente como la media. Esta definición puede expresarse con la siguiente fórmula, que utiliza la letra griega sigma para indicar que los valores de los datos deben sumarse. Es decir, sigma de x representa la suma de todos los valores de los datos. El símbolo n denota el tamaño de la muestra, que es el número de valores en el conjunto de datos. Si el conjunto de datos es una muestra de una población más grande, la media se simboliza con x barra. Cuando se usan todos los valores de la población, la media se simboliza por medio de la letra griega mu, minúscula. Por lo general, los estadísticos muestrales se representan con letras del abecedario latino, como x barra, y los parámetros poblacionales con las letras del alfabeto griego, como mu minúscula. Sigma mayúscula representa la suma de un conjunto de valores. X es la variable que generalmente se usa para representar los datos individuales. N minúscula representa el número de valores en una muestra. N mayúscula representa el número de valores en una población. X barra igual a sigma de x sobre n minúscula. Es la media, de un conjunto de valores muestrales. Mu minúscula igual a sigma de x sobre n mayúscula. Es la media de todos los valores de una población. En este problema haremos uso de la media. Leamos el problema. Se sabe que el plomo tiene algunos efectos dañinos graves en la salud. A continuación se presentan cantidades de plomo, las cuales están en microgramos por metros cúbico, en el aire. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos estableció un estándar de calidad del aire con respecto al plomo, un nivel máximo de 1.5 microgramos por metro cúbico. Las mediciones que se presentan a continuación se registraron en el edificio 5 del World Trade Center en distintos días, inmediatamente después de la destrucción causada por los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Ahora calcularemos la media de esta muestra de niveles de plomo en el aire. Los datos son 5.40, 1.10, 0.42, 0.73 y 0.48. Además de 1.10. Para calcular la media, necesitamos primero hacer la suma de cada uno de los datos. Recordemos que era 5.40 más 1.10 más 0.42 más 0.73 más 0.48 más 1.10. los cuales representan los 6 días en los que se registraron los datos. Una vez que tengamos los datos, es recomendable que le demos en el signo igual. No es recomendable que le demos luego en la división entre 6, ya que por jerarquía solamente me estaría dividiendo el último dato. Por lo tanto, ahora procederemos a hacer la división. Lo dividimos entre 6, ya que pertenece al número de datos, y me da como resultado 1.538333. Como ya vimos, la media del nivel de plomo es de 1.538 microgramos por metro cúbico. Además del valor de la media, también es muy notable que el conjunto de datos incluye un valor de 5.40 microgramos por metro cúbico, que este dato es muy distante a los demás.
sería importante que investigáramos un valor extremo como este. En tal caso, el nivel de plomo de 5.40 microgramos por metro cúbico se midió después del colapso de las torres del World Trade Center, cuando había niveles excesivos de polvo y humo. Asimismo, es probable que parte del plomo fuera producto de las emisiones de la gran cantidad de vehículos que llegaron al lugar. Estos factores ofrecen una explicación razonable para un valor tan extremo. Mediana. Una desventaja de la media es su sensibilidad a cada valor, de tal forma que una puntuación excepcional puede afectarla de manera drástica. La mediana resuelve en gran medida esa desventaja. La mediana es un valor intermedio, ya que la mitad de los valores de los datos están por debajo de la mediana y la otra mitad por arriba de ella. La siguiente definición es más precisa. La mediana de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que implica el valor intermedio. Cuando los valores de los datos originales se presentan en orden de magnitud creciente o decreciente. La mediana suele denotarse con X con tilde. Para calcular la mediana, primero se ordenan los valores y luego se sigue uno de los siguientes dos procedimientos. 1. Si el número de valores es impar, la mediana es el número que se localiza exactamente a la mitad de la lista. 2. Si el número de valores es par, la mediana se obtiene calculando la media de los dos números que están a la mitad. Calculemos ahora la mediana del mismo problema que se estaba revisando en el ejemplo de la media, donde se analizaban los niveles de plomo en microgramos por metros cúbicos después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en el World Trade Center. Para calcular la mediana, necesitamos primero ordenar los datos. No es importante si los ordenamos de mayor a menor o de menor a mayor. En este caso yo los voy a ordenar de menor a mayor. Recuerda que tú los puedes ordenar de la forma en la que quieras. Entonces, yo primero colocaré el dato menor, que en este caso es el de 0.42. Después sigue el de sigue el de 0.48. Después sigue el de 0.73. Después siguen los dos datos de 1.10. Y por último colocaremos el de 5.40. Como el número de datos es un número par, ¿por qué? Porque si los contamos dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el número 6 es un número par, recordemos que la definición dice que si tenemos un número par, entonces tomaremos los dos datos del centro. Y pues los dos datos del centro es 0.73 y 1.10. Una vez que ya tomo los datos del centro, calculo su promedio. Una forma fácil para encontrar los datos que se encuentran en el centro es ir eliminando un dato de la izquierda y un dato de la derecha. Por ejemplo, yo elimino el 0.42, pero si yo lo elimino, también elimino el 5.40. Ahora, elimino el 0.48 y el 1.10. Como me están quedando dos datos, pues como ya lo habíamos dicho, son los valores que se van a calcular la media. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es sumar 0.73 más 1.10, enseguida darle el símbolo de igual y por último dividirlo entre 2. Por lo tanto, la mediana es de 0.915. Como vimos, el número de valores es un número par, que en este caso es 6. Por lo tanto, la mediana es la media de los valores intermedios, es decir, 0.915 microgramos por metro cúbicos. Observa que la mediana es muy diferente a la media, que era 1.538 microgramos por metro cúbico.
que se obtuvo con el mismo conjunto de datos muestrales en el ejemplo anterior. La razón de esta gran discrepancia es el efecto que la puntuación 5.40 tuvo en la media. Si este valor extremo se redujera a 1.20, la media disminuiría de 1.538 microgramos por metro cúbico a 0.838 microgramos por metro cúbico, pero la mediana no cambiaría. Revisemos el mismo problema, pero ahora se incluye la medición de 0.66 microgramos por metro cúbico, el cual se registró otro día. Vamos a calcular la mediana. Ahora, revisemos cuántos datos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como tenemos 7 datos, indica que tenemos un número impar de datos. Por lo tanto, tomaríamos el dato que se encuentra exactamente a la mitad. Recordemos que para poder encontrar el dato que se encuentra en el centro, se tiene que ir eliminando un dato por dato. Por ejemplo, elimino un dato de la izquierda y elimino un dato de la derecha. Un dato de la izquierda y un dato de la derecha. Un dato de la izquierda y un dato de la derecha. Y por lo tanto, me queda un solo dato, que en este caso es 0.73. Por lo tanto, la mediana es ese dato. Después de estudiar los dos ejemplos anteriores, debe quedar claro el procedimiento para obtener la mediana, así como el hecho de que la media se ve muy afectada por valores extremos, mientras que la mediana no. Como la mediana no es tan sensible a los valores extremos, a menudo se utiliza para conjuntos de datos que tienen un número relativamente pequeño de valores extremos. Por ejemplo, recientemente el USA Census Bureau reportó que la mediana del ingreso familiar es de $36,078 anuales. Se usó la mediana porque existen pocas familias con ingresos realmente altos. Moda. La moda de un conjunto de datos es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Cuando dos valores se presentan con la misma frecuencia y esta es la más alta, ambos valores son modas, por lo que el conjunto de datos es bimodal. Cuando más de dos valores se presentan con la misma frecuencia y esta es la más alta, todos los valores son modas, por lo que el conjunto de datos es multimodal. Cuando ningún valor se repite, se dice que no hay moda. Calculemos ahora las modas de los siguientes conjuntos de datos. Para el primer ejemplo, el número 1.10 es la moda porque es el valor que se presenta con mayor frecuencia. En el siguiente conjunto de datos, los números 27 y 55 son modas, ya que ambos se presentan con la misma frecuencia, que es la más alta. Este conjunto de datos es bimodal porque tiene dos modas. En el siguiente caso, no hay moda porque ningún valor se repite. En realidad, la moda no se utiliza mucho con los datos numéricos. Sin embargo, entre las diferentes medidas de tendencia central que consideraremos, la moda es la única que puede usarse con datos de nivel de medición nominal. Recuerda que el nivel de medición nominal se refiere a datos que consisten únicamente en nombres, etiquetas o categorías. Mitad del rango. La mitad del rango es la medida de tendencia central que constituye el valor que está a la mitad, entre la puntuación más alta y la más baja, en el conjunto original de datos. Se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego dividiendo la suma entre 2.
de acuerdo con la siguiente fórmula. La mitad del rango se emplea pocas veces, puesto que utiliza solo valores de máximos y mínimo. Es demasiado sensible a esos extremos. Sin embargo, la mitad del rango posee 3 características valiosas. 1. Es fácil de calcular. 2. Ayuda a reforzar la importante idea de que hay varias maneras de definir el centro de un conjunto de datos. Y 3. En ocasiones se utiliza incorrectamente en lugar de la mediana, de manera que la confusión se reduce si se define claramente tanto la mitad del rango como la mediana. Revisemos el mismo problema de los niveles de polvo en microgramos por metro cúbico después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en el World Trade Center. Recordemos que para calcular el rango necesitamos obtener el dato mayor y el dato menor. Para este caso el dato mayor es 5.40 y el dato menor es 0.42. Una vez que ya encontramos esos datos, tendremos que sumarlo. Para ello, sumemos 5.40 más 0.42. Recuerda que una vez que lo agregues en tu calculadora, no debes agregar el símbolo de entre y después 2, ya que por jerarquía te va a dividir primero el 0.42 y después te lo va a sumar con 5.40. A pesar de que calcular la mitad del rango es muy sencillo, a la hora de colocarlo en tu calculadora puedes cometer un error. Bueno, una vez dicho esta sugerencia, vamos a darle en el botón de igual y por último lo vamos a dividir entre 2. Por lo tanto, la mitad del rango es 2.91. Por desgracia, el término promedio en ocasiones se utiliza para cualquier medida de tendencia central y en otras para implicar la media. Debido a esta ambigüedad, el término promedio no se debería usar cuando nos referimos a una medida de tendencia central en particular. En vez de ello, es necesario usar el término específico, como media, mediana, moda o mitad del rango. Con la idea de describir, explorar y comparar datos, incluimos la siguiente tabla, que resume las distintas medidas de tendencia central para las edades de las actrices y los actores ganadores del Oscar de la tabla del capítulo anterior. Una comparación de las medidas de tendencia central sugiere que las mujeres o que las mejores actrices son más jóvenes que los mejores actores. Existen métodos para determinar si estas diferencias aparentes son estadísticamente significativas. Pensamiento crítico. A partir de un conjunto de datos muestrales, es relativamente fácil calcular las medidas de tendencia central, como la media y la mediana. Sin embargo, siempre debemos preguntarnos si los resultados tienen sentido. En la sección inicial señalamos que no tiene sentido hacer cálculos numéricos con datos que están en el nivel de medición nominal, puesto que los datos de nivel nominal consisten únicamente de nombres, etiquetas o categorías. No tiene sentido calcular el valor de estadísticos como la media y la mediana. También debemos pensar en el método que se utilizó para reunir los datos muestrales. Si el método no es sensato, es probable que los estadísticos que obtengamos sean engañosos. Para cada uno de los siguientes ejercicios se puede calcular las medidas de tendencia central tales como la media y la mediana. Pero identifiquemos una razón importante por lo que en estos casos la media y la mediana no son estadísticos que puedan servir de manera precisa y efectiva como medidas de tendencia central. En el primer caso tenemos los códigos postales, que son 12.601, 90.210, 02.116, 76.177 y 19.102. En dicho caso, los códigos postales no miden ni cuentan algo. Los números en realidad son etiquetas de ubicaciones geográficas. En este caso, la media y la mediana son estadísticos carentes de significado.
En el siguiente caso, observamos clasificaciones de los niveles de estrés de distintos empleos, que es en el caso 2, 3, 1, 7 y 9. Las clasificaciones reflejan un orden, pero no miden ni cuentan algo. La clasificación 1 podría indicar un empleo que tiene un nivel de estrés mucho mayor que el nivel de un empleo con una clasificación 2, por lo que los distintos números no corresponden a las magnitudes de los niveles de estrés. En este caso, la media y la mediana son estadísticos carentes de significado. Por último, observamos un caso donde los sujetos encuestados se codifican de la siguiente manera: 1 demócratas, 2 republicanos, 3 liberales, 4 conservadores o 5 cualquier otro partido político. Los resultados codificados son números, pero no miden ni cuentan algo. Estos números son simplemente distintas maneras de expresar nombres. Como consecuencia, en este caso, la media y la mediana tampoco son estadísticos que son carentes de significado. El ejemplo anterior incluyó datos con niveles de medición que no justifican el uso de estadísticos como la media o la mediana. El siguiente ejemplo implica un tema más sutil. En cada una de las 50 entidades de Estados Unidos, un investigador conoce el salario promedio de maestros de escuelas secundarias, los cuales se ilustran a continuación. Sumando cada uno de los salarios y dividiéndolos entre 50, resulta que la media es de 42,210. Pero, ¿es esta la media del salario de todos los maestros de secundaria de Estados Unidos? La respuesta es no, ya que 42,210 no es necesariamente la media del salario de todos los maestros de secundaria de Estados Unidos. El problema aquí es que algunos estados tienen más maestros de secundaria que otros. El cálculo de la media de este país debe tomar en cuenta el número de maestros de secundaria que hay en cada estado. El ejemplo anterior ilustra que la media de una población no es necesariamente igual a la media de las medias calculadas en distintos subconjuntos de la población. En vez de realizar mecánicamente y sin reflexión el cálculo de medias y medianas, los ejercicios de esta sección fomentan la reflexión acerca de los resultados calculados. La mejor medida de tendencia central. Hasta ahora hemos considerado la media, mediana, moda y mitad del rango como medidas de tendencia central. Pero ¿cuál de ellas es la mejor? Por desgracia, no existe una respuesta única a esa pregunta, porque no hay criterios objetivos para determinar la medida más representativa para todos los conjuntos de datos. Las diferentes medidas de tendencia central ofrecen diversas ventajas y desventajas, algunas de las cuales se presentan en la siguiente figura. La media es relativamente confiable, de manera que cuando se seleccionan muestras de la misma población, las medias muestrales tienden a ser más consistentes que otras medidas de tendencia central. Es decir, las medias de muestras obtenidas de la misma población no varían tanto como las otras medias de tendencia central. Otra ventaja importante de la media es que toma en cuenta a cada valor, y una desventaja importante es que en ocasiones se ve afectada de manera drástica por unos cuantos valores extremos. Esta desventaja se supera cuando empleamos una media recortada. Sesgo. Una comparación de la media, mediana y la moda puede revelar información acerca de las características de sesgo, que se definen a continuación. Una distribución de datos está sesgada si no es simétrica y se extiende más hacia un lado que hacia el otro. Una distribución de datos es simétrica si la mitad izquierda de su histograma es aproximadamente una imagen en espejo de su mitad derecha.
Los datos sesgados a la izquierda, lo que también se conoce como sesgo negativo, poseen una cola izquierda más larga y la media y la mediana se encuentran a la izquierda de la moda. Aunque no siempre es posible predecirlo, los datos sesgados a la izquierda suelen tener una media menor a la mediana, como sucede en la figura A. Los datos sesgados a la derecha, lo que también se denomina sesgo positivo, poseen una cola derecha más larga y la media y la mediana se encuentran a la derecha de la moda. Una vez más, aunque no siempre es posible predecirlo, en los datos sesgados a la derecha, la media suele estar a la derecha de la mediana, como ocurre en la figura C. En la práctica, muchas distribuciones de datos son simétricas y carecen de sesgo. Las distribuciones sesgadas hacia la derecha son más comunes que las sesgadas hacia la izquierda, ya que con frecuencia es más fácil obtener valores excepcionalmente grandes que valores excepcionalmente pequeños. Por ejemplo, en el caso de los ingresos anuales, es imposible obtener valores por debajo del límite inferior de cero, pero hay algunas personas que ganan millones de dólares en un año. Por lo tanto, el ingreso anual tiende a mostrar un sesgo hacia la derecha, como se observa en la figura C.